Un altar de muertos es rendir honor a nuestros familiares o allegados que han fallecido, y de cierta manera es hacerles saber que los extrañamos. Según la tradición en México, cada año los muertos realizan un viaje para visitar a los vivos, y son recibidos con festejos, comida y algunos elementos que les permitirán emprender nuevamente el largo camino de regreso a su lugar de descanso. Su visita entre nosotros obedece a un permiso obtenido desde el más allá, para que las almas de los difuntos puedan visitar a sus parientes. Los muertos regresan a su hogar porque son atraídos por sus antiguas pertenencias o por el amor de sus familiares o amigos. Es posible asegurar que ninguna población de México permanece indiferente a tan arraigada tradición, que de alguna forma fortalece los vínculos familiares, evocando la memoria de los seres queridos. Existen vestigios de las representaciones de la muerte llevados al cabo por las diversas culturas que florecieron antes de la llegada de los españoles. Dichas culturas sostenían que con los vientos fríos del norte llegaban los espíritus de sus muertos a visitarlos, y para recibirlos organizaban fiestas en su honor. Desde la evangelización de Oaxaca, llevada al cabo por los dominicos Fray Gonzalo Lucero y Fray Bernardino de Minaya, a la cabeza de un sinnúmero de misioneros civilizadores, se implementaron las fechas para celebrar a los fieles difuntos, tomándose como resultado del culto a los muertos que ya tenían los pueblos aborígenes y las preces de la iglesia por los antepasados. En la actualidad, la celebración de muertos se inicia a mediados del mes de octubre, con la adquisición de los productos que habrán de colocarse como ofrenda en un altar. Desde muy temprano, los mercados se instalan y se visten de colores y olores. Puede encontrarse entre los productos característicos de la temporada el mole negro, los dulces oaxaqueños, entre los que no puede faltar la calabaza en conserva, las manzanitas de tejocote y el nicuatole, acompañados por el chocolate y el pan de muerto. Todo esto y las frutas de la estación son elementos que se utilizan para adornar los altares de muertos y para rodear las ofrendas que se colocan en honor a aquellos que han partido ya de este mundo. El 1 de noviembre es día de llevar los muertos. La costumbre consiste en obsequiar a parientes y amistades de la familia una dotada muestra de las viandas que integran la ofrenda de muertos. La entrega se hace casa por casa. Este día se venera a los angelitos, es decir, a los parientes que murieron siendo niños. El día 2 de noviembre se venera a los finados adultos. Culto de altares. Todos los santos y los fieles difuntos son ocasiones para que nuestro pueblo cultive sus ancestrales costumbres, algunos orando por sus familiares pasados, otros yendo a los cementerios para adornar las sepulturas que permanecen en los panteones, elaborando así los altares de muertos. Gran parte de la preparación de estas fiestas se ve reflejada en la construcción de los altares de muertos. Esta ofrenda que se hace para honrar a los familiares fallecidos, ya que según la creencia popular, ellos vendrán a visitar sus moradas y a sus familias en este día. Los altares de muertos son instalados en las casas de sus familiares o en los mismos panteones sobre las tumbas, y la varía de acuerdo a las tradiciones de cada región. Todo lo que el fallecido disfrutó en vida es recordado al preparar el altar. La ofrenda se coloca el día 31 de octubre por la mañana, y es todo aquello que los allegados vendrán a saborear y disfrutar. Una vez colocado el altar, nadie puede tocar absolutamente nada. Los invitados son los muertos y son ellos quienes inician la convivencia. En su retorno al inframundo, ya satisfechos, únicamente se llevarán el olor y la savia de los platillos. Solo después de ellos, todo podrá ser probado por los deudos. Festejo en panteones. Por todo lo anterior, los días de muertos representan una mezcla de tradición, culto, fiesta, magia e historia en Oaxaca. Es un espectáculo magnífico el que se vive en los panteones, como el Panteón General adornado con más de 2.400 veladoras, o qué decir del concurso de altares de muertos, de los magníficos adornos de las tumbas,
creatividad y esmero de los familiares para agradar a los ya afinados y de toda esta expresión de amor terrenal. La ciudad de Oaxaca se prepara para esta reunión con los difuntos y en cada uno de los panteones se tiene actividades que es posible compartir, vivir y experimentar por cada uno de nosotros. Día de Muertos en Santa Cruz, Xochocotlán. Los altares de muertos. Los nativos de la población comienzan a arreglar sus altares desde el 30 de octubre para que el día siguiente, en punto de las 3 de la tarde y al repique de las campanas de la iglesia, reciban a los angelitos con un caminito de pétalos de cempasúchil de la puerta de la casa al altar, en donde humea el copal en un pequeño brasero. Por la tarde del día 2 de noviembre, los nativos empiezan a repartir las ofrendas de muerto que tenían en sus hogares. Canastas llenas de pan, chocolate, fruta y calabaza en conserva se le llevan a la casa de las personas con las que se tiene compadrazgo por haber aceptado el compromiso de algún sacramento de la Iglesia Católica, como el bautismo, confirmación, etc. Cada parte que integra el altar tiene un significado muy importante, es decir, el altar se pone de 3 niveles. La parte alta representa el cielo, y ahí se colocan las imágenes religiosas o de santos. En medio se encuentra el limbo, el mundo entre los vivos y los muertos. Ahí va la foto de los fallecidos. Y el tercer nivel es la tierra, donde se colocan las ofrendas, todo aquello que los fallecidos puedan hacer uso o degustar en su visita. Velas o cirios. En un altar se ponen 4 velas en forma de cruz, o colocándolas en cada punto cardinal para orientar a las almas e iluminar el camino de los difuntos. Las velas forman una cruz para los cristianos y los puntos cardinales para las culturas prehispánicas. Papel picado. Hay muchos diseños de papel picado y todos son muy originales y vistosos. Es importante que compres de color naranja que demuestra el luto prehispánico, así como el morado que representa el luto cristiano. El papel picado sirve para que los espíritus puedan llegar al altar empujados por el viento. Con este papel se forra el altar y se coloca en la puerta o se cuelga de pared a pared. Se dice que cuando el papel se mueve es que un alma está pasando a través de él. Flores. Las indicadas para esta ocasión son la nube, el terciopelo y el cempasúchil o cempasúchil, que quiere decir flor de más de 20 pétalos en lengua náhuatl. Está utilizada en el altar porque se trata del reflejo de color del sol o del dios azteca. Además, todas las flores adornan con su belleza y aroman el lugar donde se coloca el altar. Una cruz de ceniza, que sirve para cuando llega el ánima al altar y pueda expiar sus culpas pendientes. Jarra de agua. Sirve para que los difuntos puedan mojarse los labios resecos y se refresquen al mismo tiempo que se purifican. Comida. Son todos aquellos alimentos que fueron los favoritos del difunto. Se pueden colocar en ollas de barro como lo hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, mole, arroz a la mexicana, pipián, tortillas, hojaldras, tamales, pan blanco, dulce de calabaza o de tejocote, café de olla, frutas de temporada como mandarinas, naranjas, jícamas, etc. Se dice que el espíritu, para quedar satisfecho, les quita la esencia a los alimentos, es decir, que al probarlos les quita el olor y sabor. Se trata de un fenómeno muy extraño. Pan de muerto, el tradicional que se elabora para estas fechas y se hace a base de harina y huevos. Este pan muestra en su decoración los huesos y el ombligo de un muertito. Se acompaña normalmente de café de olla, chocolate o atole. Sal. Sirve para los niños y a todos aquellos que no fueron bautizados. Significa purificar el alma. Incienso. Sirve para purificar el ambiente. De acuerdo a nuestros antepasados, el incienso limpia y aleja a los malos espíritus. También hace la misma función que los rezos, es decir, une el cielo con la tierra. Calaveras de dulce, las cuales son elaboradas con azúcar, agua hervida y limón.
decoradas con papel metálico en los ojos y betún de colores para los detalles de la cara. En la frente llevan el nombre de la persona a la que están dedicadas. Esta persona puede incluso ser alguien que esté vivo, ya que la tradición dice que aunque estemos vivos, nos reímos de la muerte. Las calaveras y esqueletos nos recuerdan que la muerte es parte del ciclo de la vida y que podemos jugar con ella. Hoy en día las calaveras de dulce también se hacen de otros materiales comestibles como goma, gelatina, chocolate y amaranto. Más elementos en la ofrenda. Para el altar de niños es importante poner en la ofrenda juguetes y dulces. No perdamos la tradición de colocar los dulces de pasta de azúcar llamados alfeñiques, y hay de muchos personajes. Para el altar de los adultos se pueden poner bebidas como tequila, mezcal o pulque o algún otro licor o vino, así como cigarros, un recipiente para lavarse junto con una toalla, así como las pertenencias más estimadas de los difuntos. Para que no se pierdan los muertos en su camino, en la casa se ponen faroles o estrellas con luz que los guiarán hasta la entrada de su antiguo hogar. En algunas casas se acostumbra colocar alrededor de la puerta un arco con flores que simboliza la puerta del más allá y el permiso que San Pedro otorga a las almas para salir y regresar, o en las patas frontales de la mesa se amarran unas cañas de azúcar o carrizos, a los que se les da la forma de arco triunfal, por donde se da la bienvenida a los fieles difuntos. Para llegar al altar se deben colocar pétalos de la flor de cempasúchil para formar un camino, y así los muertos se guíen ayudados por el deslumbrante color amarillo. No olvides colocar unas sillas y un petate para que los difuntos descansen de la travesía. También es bueno sentarse alrededor del altar para convivir con ellos. Demuéstrales que siguen aquí y que no los hemos olvidado. En algunas partes de la República Mexicana aún se acostumbra pedir calaverita, y esto viene de una leyenda que data desde la época prehispánica, en donde se cuenta que un niño macehual no tenía que ofrendarle a sus deudos y salía a calaverear, es decir, recolectar frutas, panes, comida y todo lo que se pone en las ofrendas. Desde entonces, los niños acostumbran el pedir calaverita. Hoy en día la tradición se ha ido transformando. Se pide dinero y los niños lo canjean por dulces, o últimamente la gente solo les da dulces.